Angélica, y es que como le adelantábamos al inicio del programa, ya está con nosotros el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para que podamos despejar todas las dudas en torno a este plan de reactivación económica que pretende iniciar el gobierno en el país. Muy buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, Gabriela, muchas gracias a la revista y a Unitel por la invitación. Comenzamos, ministro. El presidente Luis Arce presentó ayer un programa para alentar la recuperación de la industria y sustituir las importaciones. ¿Cómo se van a operar estos créditos y qué requisitos van a tener? Bueno, este programa de sustitución de importaciones a partir de créditos se llama Sí Bolivia. Es un programa que intenta generar la posibilidad de que personas que tengan buenos proyectos para sustituir insumos importados o productos finales importados con producción nacional puedan acceder a un crédito del 0,5% en tasa de interés, con 10 años de plazo en términos de préstamo de capital o 3 años para capital operativo, ¿no? Y hay entre 1 año y 3 años de gracia, ¿no? Entonces, son elementos importantes que van a apoyar a los productores a presentar proyectos que nos ayuden a sustituir importaciones sencillas como producir champú. Eso le iba a decir, ¿para qué rubros? Bueno, para todo rubro productivo, ¿no? Donde haya un elemento de importación, por ejemplo, la producción de calzados es el bien final, entra aquí. Pero también los insumos para producir estos, que son el pegamento, las suelas, incluso los mismos cierres, los botones, ¿no? A veces son importados, ¿no? A veces hacemos una camisa, pero mucho componente es importado. Entonces, todo lo que sustituya importaciones y que sea productivo, ingresa en esta categoría para este tipo de crédito. ¿Y cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Bueno, el requisito es tener un buen proyecto de sustitución de importaciones. Hay que tener el NIT, sí, hay que estar registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales. Y obviamente esto no es para recomprar una deuda anterior. O sea, si yo soy productor y quiero que me recompren mi deuda, no, esto es para nuevos proyectos. Tiene que ser un nuevo proyecto. ¿El proyecto se lo presenta al banco? ¿El banco lo aprobaría o lo desecharía? Así es, el banco, ya sea el Banco Unión o el Banco de Desarrollo Productivo, cualquiera de estos dos bancos, con sus oficiales de crédito y además personal capacitado y personal especializado en la evaluación de estos proyectos, son los que evalúan y dan la aprobación para la otorgación de este crédito. Perfecto, Gabriela. Ministro, avanzamos, porque los pequeños y medianos empresarios señalan que necesitan compradores para lo que van a producir con estos créditos. ¿Se han analizado medidas como el compro boliviano, por ejemplo? Claro, hay varios mecanismos, por ejemplo, el BDP tiene varias plataformas para que interactúen no solamente el productor con el comprador, sino entre mismos productores que tienen las cadenas, la oferta de los insumos. Entonces hay varios mecanismos dentro del propio BDP y también el Banco Unión lo va a poder utilizar para que puedan interactuar productores entre sí, productores y compradores. Perfecto. El economista José Alberti calcula que se necesitan $2.000 millones en créditos para la reactivación de la industria nacional. ¿Coincide usted con este cálculo? ¿El gobierno está en condiciones de inyectar ese monto? Bueno, nosotros ya hemos, en el presupuesto general del Estado, hemos calculado tener neto $2.000 millones. Está en el presupuesto que se aprobó el 31 de diciembre del año pasado, Gabriel, y que entra en vigencia ya este año. Entonces nosotros ya hemos calculado este monto y está en el presupuesto general del Estado. ¿De dónde sale este dinero, disculpa? Bueno, vamos a ir a los mercados de capital internacional a ofrecer una oferta de bonos por 3.000 millones. 1.000 millones es para la administración de pasivos. Eso significa que, digamos, tenemos ya un vencimiento cercano en este año que viene y el siguiente. Entonces vamos a dar 1.000 millones para pagar esto y patear esa deuda a otro plazo, y los 2.000 millones justamente es para inyectar esto en la inversión pública, que es el elemento sustancial. Yo quisiera mostrarte este gráfico, que es un gráfico sencillo
en el sentido que la línea roja aquí muestra la tasa de crecimiento de la actividad económica en varios años, y estas barras plomas lo que están mostrando es el cambio en la inversión. Nota que cuando el cambio siempre ha sido positivo, la economía ha ido creciendo, y aquí el año 2020, cuando se redujo la inversión pública, también redujo la actividad económica. Nosotros, con el plan que tenemos, con 4.000 millones de dólares de inversión en el presupuesto general del Estado, estamos optimistas de que inyectando recursos en proyectos productivos de infraestructura, hospitalarios, caminos y también proyectos sociales, vamos a reactivar la economía. Como también quisiera mostrar cómo las primeras señales de reactivación se están dando. Por ejemplo, aquí lo que muestra este gráfico, muy sencillo, es que actividades como ventas en supermercados, restaurantes, transporte aéreo y hoteles, que son todas estas líneas, entre noviembre y diciembre han tenido un incremento del 23,6%. Esas son las señales que está dando el bono contra el hambre, el reintegro en efectivo del IVA, que son elementos que van a ayudar. Pero justamente en ese periodo bajaron los contagios, ahora la situación es muy diferente. Aquí hay que mirar, Gabriela, que si bien hay los elementos que tú señalas, se está inyectando recursos a la economía que ya te está dando estos resultados. Uno puede pensar simplemente que ha sido en el mes de diciembre, sin embargo, si me permites, te muestro esta otra gráfica, donde ya la recaudación del IVA en enero, mira cómo ha aumentado en 9,6%. O sea, se está mostrando que los elementos que hemos citado, bono contra el hambre, las expectativas que se han generado por el reintegro en efectivo del IVA, este fideicomiso y también el elemento del periodo de gracia para el refinanciamiento y reprogramación, está dando otro tipo de expectativas a la economía, de mejora. Son indicadores que están mostrando la recuperación de la que estamos saliendo. 5 meses de mal gobierno, los 5 primeros meses de años donde no había pandemia, la economía cayó de 3,3 en el tercer trimestre del 2019 a en el primer trimestre a crecer casi 0, 5 meses. Hablando nuevamente de presupuesto, ¿cuánto implica esto de deuda externa? Bueno, ahorita tenemos 30,9% del PIB y tenemos, hay un umbral de 50%, hay un espacio para endeudarse todavía. Entonces creemos que estos 3.000 millones que estamos utilizando, pero 1.000 millones es solamente para repagar, o sea, en neto es 2.000 millones, van todavía a dar el margen para que, utilizando estos recursos y canalizándolos a inversión productiva, nos van a dar los resultados que ya estamos empezando a notar en la recuperación de varios sectores de la economía. ¿De qué organismo se va a pedir el préstamo? Bueno, esta es una captura en el mercado de capitales, no es una deuda bilateral con BID, CAF o Banco Mundial. Y después de este dinero, ¿cuánto margen queda para la deuda? Bueno, con esos 2.000 millones creemos que podemos llegar a un 34, 35%, todavía hay 15% más, pero eso hay que evaluar. Primero vamos a ir, como hemos trabajando hasta ahora, viendo gradualmente cómo está reaccionando la economía. No se trata de aquí meter dinero por helicóptero, ¿no?, para salir. Esto es pulseando a la demanda y la oferta, cómo van reaccionando y emparejándose para ir atacando y dosificando donde sea necesario, Gabriel. Bien, ministro. La semana pasada el presidente Luis Arce se reunió con pequeños productores agrarios. Ellos pidieron al gobierno que los dejen exportar el 80% de lo que producen y usar biotecnología para la soya, caña de azúcar y otros cultivos. ¿Cómo marcha esta agenda? Bueno, la solicitud es interesante, importante, pero siempre se debe garantizar el abastecimiento del mercado interno, eso es importante. Pero lo cubren con el 20%, aseguro. Claro, si se garantiza el abastecimiento del mercado interno, no hay ningún problema que
se exporte. ¿Podrán exportar el 80% claro, que siempre exigen? y cuando se cumpla ese requisito. ¿Y podrán utilizar biotecnología para que sus rendimientos crezcan? Bueno, son elementos que hay que evaluar. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene que ver en qué evento, se llaman eventos, estamos en el evento 2, hay que mirar cuál es el evento siguiente que puede mejorar esa productividad, pero ese es un tema del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Lo único que sí podemos decir que hay otros elementos que pueden dinamizar la productividad en el agro, como el riego, ¿no? El riego es un elemento que si vemos en cultivos agropecuarios, en Tarija, en el mismo Sucre, en Cochabamba, han dado resultados fabulosos, mucho mejor que incluso el uso de la biotecnología. Ahora, ¿cuándo se van a hacer realidad estos compromisos, considerando que el agro tiene plazos para la siembra, para la cosecha y demás? Bueno, hay una agenda que se ha hablado la anterior semana. Seguramente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Desarrollo Productivo están coordinando esta agenda y de hecho es un elemento importante para dinamizar la productividad y la producción agropecuaria y manufacturera en el país, ¿no? Bien, ministro. Y en esta línea de impulsar la reactivación, ¿cuándo se va a reunir con los grandes productores? Por ejemplo, la CAO, Fegasa Cruz, ANAPO. ¿Está en la agenda esto? Bueno, el gobierno siempre está abierto a escuchar cualquier tipo de propuestas, sugerencias. Pero no hay nada concreto. No, por el momento no hemos... ¿Por qué? Bueno, primero hemos estado reuniéndonos con el pueblo, con organizaciones populares, trabajadores, gremios, ¿no?, que han empezado a solicitar, como tú habrás visto, Gabriela, elementos para dinamizar la economía y bueno, también no hay nada que nos prohíba, digamos, reunirnos hay un óbice para llegar a entablar reuniones y escuchar también a los empresarios. Claro, porque ellos también son productores, tienen una incidencia en la economía y estos pequeños productores, por ejemplo, con los que ustedes se reunieron, de alguna u otra manera suben a las cabezas, son representados por estas otras instituciones. ¿Por qué no comenzar desde arriba para que se pueda mejor coordinar con los de abajo? Bueno, esa es otra forma de verlo, ¿no? Nosotros hemos comenzado con pequeños productores, con gremios que sí han sentido el mal manejo de la economía el año pasado, que ha privilegiado mucho a la gran empresa, eso no vamos a negar, y ahora necesitaban primero ser escuchados estos otros pequeños productores. Lo hemos hecho así y ahora también cuando se vayan dando todo este tipo de reuniones, obviamente también se va a escuchar a los grandes empresarios, ¿no?, del país, no hay ningún problema en eso. Bien, ¿cuáles son los grandes retos para el sector agropecuario y el gobierno en lo que resta de esta gestión? Bueno, Gabriela, un elemento importante que siempre hemos hablado es mejorar la productividad. La mejora de la productividad no solamente viene por el uso de elementos de biotecnología, repito, hay otros elementos, tratamiento de suelos, riego, ¿no? A veces nosotros pensamos de que esto puede mejorar simplemente con una semilla modificada. No necesariamente ese es el mejor camino. Hay que evaluar, ver alternativas para mejorar la productividad. Veamos los rendimientos que tienen los suelos en Paraguay o en Argentina o en Brasil en una hectárea similar. Vemos que no solamente está basada en la biotecnología, está basada en el tratamiento de los suelos. Sí, le iba a decir que en esos países sí utilizan biotecnología y desde hace muchos años. Sí, pero no es el elemento central. Hay otros elementos que, si uno ve, es riego, tratamiento de suelos, que es un elemento que hay que invertir, ¿no?, para que la tierra te siga dando y te dé una mejor producción. Y obviamente hay que evaluar en qué evento puede usarse la biotecnología, pero yo insisto que hay otros elementos que mejoran de manera efectiva la productividad. ¿Y como gobierno ustedes tienen ese proyecto para proponer a los productores para aplicar? Bueno, hay elementos estudiados como la tecnología de riego. El mismo Banco de Desarrollo Productivo tiene ya experiencias, no en papel,
ya aplicadas en La Paz, en Tarija, en Cochabamba, que se pueden demostrar en términos fácticos cómo el riego aumenta de forma sustancial la productividad. De hecho, tienen los datos comparados y se puede mostrar en los elementos dinamizadores que tiene el riego en la actividad agropecuaria. Bien, ministro, con los precios de la soya en ascenso, ¿se puede convertir esto en una fuente de dólares frescos para el país? ¿Coincide o no? En la medida que esto satisfaga de manera específica al mercado interno, con precio justo, obviamente está abierta la puerta para las exportaciones y obviamente la llegada de divisas. Entonces, queda claro que es la tónica del gobierno garantizar el mercado interno. Si uno compara, por ejemplo, algunos países como Suiza tiene entre sus políticas el aseguramiento o la seguridad alimentaria, garantizar en el mercado interno la provisión de recursos. Y aquí la soya es un elemento importante para el negocio avícola, ¿no? Para el negocio porcino, y para otro tipo de negocios. Por lo tanto, si esto es primero encauzado al mercado interno y el remanente exportable, creo que se puede cumplir el propósito de garantizar la seguridad alimentaria en el país, ¿no? Pero ¿usted cree que no es momento todavía de levantar completamente las restricciones a las exportaciones? Si uno cumple los cupos para mantener el mercado interno, claro que van a abrirse las compuertas para la exportación, Gabriela, y eso es un elemento que los productores deben entender, que una fuente importante también de mantener el equilibrio económico aquí dentro de la economía es garantizar que en el mercado interno hayan los insumos garantizados y a precio justo, Eso es un elemento central y obviamente ahí hay el elemento adicional de la exportación, que es un componente importante también de la producción que nosotros también valoramos, pero en la medida que primero se cumpla garantizar el mercado interno. Ayudaría a dinamizar la economía en el país entonces. Claro. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. Era Marcelo Montenegro de la cartera de Economía que estuvo hablando con nosotros esta mañana en la revista. Continuamos.